Gloria a Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Dele la alabanza al Espíritu Santo. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque sabemos que solamente en tu presencia hay vida y hay paz. Hoy queremos que nos ayudes en la administración de tu palabra y que tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi esposo me decía, es importante que usted comparta otra vez el domingo sobre lo que el Señor nos está guiando en estos 40 días de oración. Y algo que él me decía, no hay que tomarla a la ligera. No hay que tomarlo como que es algo más, es un programa más, es algo para tener más al pueblo ahí. No, hermano, es lo que Dios quiere, que en 40 días, esa palabra 40 días viene de su original, que significa transición. Y es una transición que tenemos, y no es casualidad que estamos a pocos días de terminar este 2018. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y comenzar un 2019 con la bendición del Padre. Y qué mejor que usted los últimos días del año los haga orando, porque la oración nunca puede ser en usted una opción. No puede ser simplemente algo para unos ancianos o unas personas. No puede ser para cierto tipo de personas como en el Antiguo Testamento. Para eso el Señor Jesucristo bajó y se hizo hombre. Y lo primero que Él hizo fue orar, impartir el tiempo a solas con Dios. Lo que Él hizo fue bautizarse. Allí bajó el Espíritu Santo sobre Él. Y luego el mismo Espíritu Santo lo trasladó al desierto. Porque 40 días de transición vienen desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, el Señor lo saca de Egipto, lo pasa 40 días allí y luego iba a pasar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel perdió transición. Y transición, según los sociólogos y las personas que trabajan con los niños en la educación, es muy importante en un niño, porque allí se establecen los principios para el resto de su vida profesional, intelectual, porque allí ponen bases de la lectura, de la escritura, de la multiplicación y de la suma. Antiguamente empezábamos a leer en primero. ¿Si es así o no es así? Pero las cosas han cambiado. Porque usted hasta cuando llegaba primero con 7 años se ponía a llorar. 7 años. Ya 7 años es mucha edad, ¿verdad que sí? Pero ahorita vemos un niño de tierna edad a los 5 añitos y ellos son felices aprendiendo la M con la A. Y ahí sí van aprendiendo hasta que los niños salen ¿qué? Leyendo. ¿Usted le parece maravilloso? Y los niños pasan a su primaria y van bien preparados porque les hicieron una excelente ¿qué? Transición. Así el Espíritu Santo quiere hacerlo con usted y conmigo. Quiere una excelente transición. Dios lo quería hacer con el pueblo, pero el pueblo no quiso. El problema, ¿por qué perdieron la transición el pueblo de Israel? Por sus propias opiniones, por su propia queja, su propia manera de ser. Y déjeme decirle que Jesús sí pasó el desierto en 40 días. Lo que no pudo hacer el pueblo de Dios con Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús, Hijo de Dios, lo pasó en 40 días exactos allá en el desierto. Allá venció la queja. ¿Por qué? Porque dice que a los 40 días tuvo ¿qué? Hambre. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando tuvo hambre? Cuando tuvo sed, cuando tuvo una necesidad, levantó su voz y dijo: mejor nos hubiésemos quedado ¿dónde? En Egipto. Allá estábamos mejor, allá nos daban ajos, cebollas, melones, comíamos carne, pero se les olvidaba que estaban esclavos. Y lo que Dios quería en el desierto era cambiarles la mente, dejar una mente esclava para hacer una mente de conquista, una mente donde creían cada día que el poder de Dios estaba sobre ellos. Pero vencieron allí, vencieron. Ellos no pudieron vencer la tentación. Ellos pidieron carne.
Y el Señor se los envió. Y cuando vinieron las codornices, ellos comieron. Y cada pilón de codornices que ellos cazaron, ¿cómo sería el Señor tan bueno que las mandó para que ellas nomás era nomás hacer así? Y ya. ¿Cómo era Dios de bueno? En lugar de decir, perdónanos, Señor. Pero ellos en su rebelión pidieron, y el Señor dijo, y en su rebelión les di de comer carne. Y dice que comenzaron a comer y a comer y a comer y a comer y a comer, que cuando vino el dedo de Dios, comenzó a salirle por la nariz, por los oídos, por la boca. O sea, comenzaron a salir de lo que esa es la concupiscencia del propio corazón. Y todo esto el Señor Jesús lo venció allí en el desierto. Cuando Jesús estaba a los 40 días allí, no los llevó en ningún hombre. En el Antiguo Testamento el mismo Dios los sacó con mano poderosa y los llevó al desierto. Aquí el Señor Jesucristo, para poder vencer como hombre, para enseñarnos a nosotros, Él fue llevado por el Espíritu al desierto y venció la queja, venció la tentación, venció al diablo, venció al desierto, venció el hambre, venció absolutamente todo, pero sobre todo venció al diablo. Y sobre todo venció a lo que usted y yo tenemos que enfrentarnos diariamente, que es nuestro propio yo. Su peor enemigo no es Satanás. Su peor enemigo no son sus enemigos. Su peor enemigo es su propio yo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros en estos 40 días hagamos lo que Moisés hizo. En Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 25, quiero que todos miremos para qué se oran 40 días. ¿Por qué Dios permitió que orasen 40 días? 40 días estuvo Noé y su familia en el arca. El Señor lo sacó de un mundo corrupto y lo entró a un mundo totalmente diferente. Eso es lo que Dios hace. Hay dos mundos. El mundo corrupto, pero necesitas 40 días en el Señor para entrar en ese mundo nuevo. 40 días Dios usó en el tiempo de Jonás. Habló al pueblo de Nínive, un pueblo corrupto, un pueblo, hermanos, extremadamente malo. Y el Señor dijo, no más, voy a destruir a Nínive. Pero jamás Dios manda la destrucción sin antes ir el profeta de Dios a llevar la palabra a tu vida, a la familia o al país. Y el Señor le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive y dile a ese pueblo que en 40 días Nínive será destruida. Y Jonás, como era un profeta muy acertado, era un hombre de Dios, era un hombre que cuando Dios le decía una palabra, mejor dicho, se cumplía al pie de la letra. Y Jonás dijo, ese pueblo, yo conozco, dice Jonás, yo conozco quién es Dios de misericordioso y estoy seguro que si esos se arrepienten, Dios los perdona. Y es un pueblo malo, malvado. Allí jugaba el corazón del hombre, porque cuando usted ve a alguien malo, malvado, a veces ni siquiera quiere darle ganas de orar por esa persona. Y dice, no, esa persona mejor que sea exterminada. Pero en el corazón de Dios, hasta el más malo, Dios extiende su mano de misericordia. Y Jonás dijo, no voy. Mira, hermano, era un profeta y le dijo a Dios, no voy. ¿Cuántas veces Dios te dice a ti algo y Dios me dice a mí algo y nosotros nos hacemos los de la vista gorda? No lo voy a hacer. Y Jonás dijo, no voy. Y el Señor háblele y háblele. Era tanta la persistencia de Dios en el corazón de Jonás que Jonás salió y se fue y agarró el barco. Usted diría, uy, qué profeta tan obediente. Pero no se fue para Nínive, se fue para Jope. En otras palabras, en lugar de ir para el sur, se fue para el norte, para que usted lo entienda. Y se subió al barco y se echó a dormir. No le importó la salvación de la gente. Y a veces hay conmigo mucha gente, muchas veces, que vemos que la gente se está perdiendo, que está yendo a la destrucción. Y no me interesa. Me interesa mi ministerio, mi vida, lo que yo soy, lo que yo pienso. Y no me importa si esas personas se pierden o no.
Usted no está aquí para simplemente hacer su ministerio. Usted está aquí para llevar la palabra de Dios a los perdidos. Y Jonás pensó que Dios ya, pero Dios es Dios. Y Dios al que quiere salvar va y lo busca. Y fue y ordenó al mar un maremoto, una cosa bien tremenda, y ese barco se sacudía y todas esas personas antiguas eran muy agoreras y dijeron: alguien está aquí mal, algo está pasando mal, echemos suertes. Y el otro durmiendo y los otros angustiados, y ese barco que ya se los mataba esa marea, y echaron suertes y cayó sobre Jonás. ¿Ah? Y le dijeron: dormilón. Imagínense los inconversos mismos diciéndole a un profeta que se despierte. A veces Dios tiene que usar personas para que nos despierten a nosotros y nos movilicemos a ganar las almas para Cristo. Yo le decía la semana pasada con alguien hablando y diciéndole la importancia. Lleva muchos años en el evangelio y entró en una rutina nomás, un cristianismo light, como todos nos pasa. Y yo le dije: ¿sabe qué es lo que a nosotros nos mantiene vivos? Es el hablar a otras personas de Cristo. Deje usted de hablar de Cristo a una persona y usted se vuelve un cristiano normal, cotidiano, stand-by, ahí normal. Dejemos que los nuevos ganen las almas. Pero yo a quién más le hablo, yo a nadie más tengo que hablarle. Pero estoy haciendo un estudio donde Dios comienza a abrir nuevamente nuestro corazón para hablarle a nuestra propia familia, para hablarle a los niños, para hablarle a los jóvenes, para hablarles de la palabra de Dios. Que aunque tenemos 44 o 43 años de cristianos, nos queremos renovar. Queremos decir: Señor, yo quiero ganar uno más para Cristo. Anoche estábamos en un matrimonio con María Los Ángeles y Miriam. Se casó una pareja muy linda aquí de la iglesia. Y Dios nos dio una palabra, un mensaje que llegaba al corazón. Pero eso solamente lo sabe el Espíritu Santo. Cuando terminamos se va acercando a las personas, ¿verdad? Y un señor me dice: pastora, necesito hablar con usted. Y yo: sí, ¿en qué le puedo servir? Dice: a mí no se me ha acabado el vino, se le acabó a mi pareja. Mi pareja me dejó. Y comenzó a llorar. Otra señora se me acerca y me dice: todo lo que usted habló hoy nos está pasando a nosotros. Tenemos 34 años de casados y mi esposo dijo las palabras exactas que usted dijo: dejémonos un tiempo, esto se ha vuelto aburrido, yo ya no la amo a usted, yo mejor me voy a vivir solo, quiero pensar. Otra señora se le acerca a María Los Ángeles y le dice: yo soy católica, pero no paré de llorar cuando escuchaba la palabra de Dios. La gente tiene hambre y usted tiene el pan, usted tiene las riquezas. Y como dijeron los 4 leprosos cuando estaban aguantando hambre en Samaria y salieron corriendo y fueron a Siria, allí al campamento de los sirios, y se habían acabado entre ellos porque Dios los había exterminado. Y estaban las riquezas y ellos comenzaron a comer, a ponerse en vestidos, mantos, lingotes de oro. Y uno volvió y dijo: nosotros estamos haciendo mucho mal, porque mientras que nosotros comemos y todo, hay un pueblo en Samaria que está aguantando hambre. Y se fueron a avisarle, a darle las buenas nuevas. Muchos de ustedes y muchos de nosotros nos estamos comiendo las riquezas, todo eso, y la gente afuera perdiéndose. Y déjeme decirle que le dijeron: dormilón, ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy profeta de Dios y yo estoy aquí porque Él me mandó, pero yo no fui. Y todos se quedaron mirándolo. ¿Y ahora qué hacemos? En lugar de decirle al capitán: dé la vuelta al barco y lléveme al puerto y mándeme a Nínive, dijo: sáquenme, échenme al mar. Prefirió morirse que hacer la voluntad de Dios. Y así hay gente que está muerta en sus opiniones y en sus decisiones y no están haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo mandan al agua, pero Dios tenía preparado su submarino. Un pez muy grande llegó y cuando estaba allá,
Porque es fácil decir: máteme, Señor, muéreme, Señor. Pero cuando ya está ahí en el abismo de la muerte, murió 3 días, allí estuvo en 3 días, allí en el vientre de ese pez. Imagínense en esos jugos gástricos del pescado. Si los jugos gástricos suyos huelen horrible, piense por un momento cómo serán los jugos gástricos de un pez bien grande, donde comienza a moler todo y comienza a dar vueltas Jonás allí, y dele vueltas en ese estómago allí, y dele vueltas, y dice el mismo Jonás: hasta que mi alma vio el Seol. Y allí comprendió. Porque hasta que usted y yo, los que a veces, muchas veces no se hace la voluntad de Dios, y usted mismo preparó su propio destino, usted mismo se tiró al mar de sus decisiones, pero Dios allí le tiene un submarino a usted y lo va a llevar a cumplir la presencia de Dios, a cumplir su propósito. Pero antes tienes que morir. Si tú no mueres a tus propios deseos, a tus propios caprichos, jamás podrás hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 3 días de camino este submarino lo llevó. ¿Y a dónde lo vomitó? Lo vomitó en el lugar del propósito de Dios. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros: no esperemos a ser vomitados en el propósito de Dios. Y si ya lo estamos, por eso Dios te trajo aquí hoy en esta mañana. Y llegó allá a Nínive. Imagínese cómo estaría su ropa, su aspecto de profeta, horrible, oliendo a vómito. Y el Señor lo bota a Nínive. Y cuando él llegó a Nínive y comenzó a predicar por las calles: Nínive en 40 días será destruido. Ese era todo el mensaje que tenía que dar. ¿Qué exegesis? ¿Qué homilética? ¿Qué hermenéutica? Oh, qué mensaje. Porque hoy en día, si no hay profundidad de la raíz griega hasta la 4ª o 3ª raíz, no es mensaje. El mensaje de salvación es uno solo: Nínive en 40 días será destruido. Y lo entendió desde el más pequeñito hasta el rey. Y el rey tomó una decisión y dijo: pues si en 40 días vamos a ser destruidos, 40 días vamos a ayunar. Un inconverso, un impío, una persona que no conoce de Dios. Y muchas veces usted y yo conocemos de Dios y ni siquiera oramos 1 hora, ni ayunamos mediodía. Y este hombre toma la decisión por todo un pueblo, y el pueblo obedece. Eran más obedientes que muchas personas dentro de las iglesias, que el pastor nos dice: vamos a orar, vamos a velar. A mí no me parece, no estoy de acuerdo, no voy a hacerlo, no me parece. ¿Sabes por qué? Porque no has visto la destrucción al lado tuyo, o no te has dado cuenta. Y el rey dio un edicto y dijo: todo el mundo va a ayunar por 40 días sin tomar agua ni comer nada. Y dijo: los niños, los ancianos, las embarazadas. ¿Y sabe qué les dio más duro? A los animales. Dijo: y los animales también van a ayunar. Usted tiene una idolatría por el perrito. Usted tiene una idolatría, le da más culto al perrito, al pajarito, y eso está bien que lo cuide. Pero allí la nación se metió con el Señor. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Terminó de predicar y se subió a un monte. Y en lugar de ponerse a orar, se puso a mirar a qué horas caía el fuego del cielo, porque él estaba esperando el mismo juicio para Sodoma y Gomorra cayera sobre Nínive. Si Sodoma y Gomorra Dios no la había perdonado por su sodomismo, por su vida como estamos en estos días, solo homosexualismo, lesbianismo, todas las adversiones que hay en la sexualidad, la estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Y el Señor tuvo misericordia de alguien, lo sacó, pero el juicio, el fuego cayó y consumió y volvió ceniza. Ese mismo juicio estaba esperando Jonás para Nínive. Mire, hermanos, el Señor le da la vida, el Señor lo lleva a predicar, y en lugar de subirse al monte como lo hizo Moisés, y quiero que lea Deuteronomio 9:25 por favor, y dice que Moisés, léalo fuerte por favor, que Moisés se postró ante el Señor 40 días y 40 noches para que el juicio no cayera sobre el pueblo. Dice Moisés: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Póngalo por favor, 40 días y 40 noches.
y estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. 40 días y 40 noches postrado en un piso, postrado en un monte, postrado allí en un polvo por un pueblo que no era sino simplemente un pueblo que Dios lo había escogido para llevarlo a la tierra prometida. Eso se llama un hombre que ama y clama y gime por lo que Dios ama. Y lo primero que Dios tiene que hacer en estos 40 días es cambiar nuestro corazón. Porque muchas veces nuestra indiferencia es lo que está acabando con la humanidad. Sí, el pecado, sí, la maldad, pero lo que está acabando con la gente es nuestra indiferencia. Pero el Señor Jesús nos dice, como Moisés, un hombre común y corriente, entró en oración día y noche. Yo no sé si usted no alcanza a dimensionar, pero cuando yo leí este versículo diciéndole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres en estos 40 días? Y yo dije, wow, este hombre 40 días y 40 noches no se levantó del piso, orando, clamando por un pueblo. Y Dios le dijo, lo voy a destruir porque este pueblo es contumaz, es rebelde, es anárquico, es hacer lo que ellos quieran. Ya no más, Moisés, quítate de en medio. Y él no se quitó, se postró y le hablaba al Señor. Y mire la oración que dice ahí, le decía, oh Dios, tú eres grande. ¿Qué van a decir las gentes? Que tú sacaste a tu pueblo y lo mataste en el desierto. Cuando tú entras en la profundidad del Espíritu, tú vas a conocer los sentimientos de Dios y vas a saber cómo hablarle. Porque muchas veces hemos aprendido a orar de una forma religiosa. Dios, te doy gracias por este día y por esta noche. Dios, te doy gracias por esto. Y dame aquello, y dame aquello, y dame aquello, y dame aquello. Aquí Moisés no estaba pidiendo sino por su pueblo, por un pueblo rebelde, anárquico y contumaz. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes, anárquicos y contumaces? ¿Cuántos de nuestros hijos son rebeldes, anárquicos y contumaces? ¿Cuántos de los esposos o esposas son anárquicos, rebeldes y contumaces? Los 40 días es para sacar el espíritu de rebelión, de anarquía y contumaz que hay en el pueblo de Dios, para que la mano de Dios se detenga y el juicio de Dios se detenga. No hay sino que humillarnos delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado y amada, 40 días, todo un país sin conocer de Dios, ayunó. Y Dios los perdonó. Y cuando Jonás se dio cuenta de esto, que llegó el día 40 y nada, que bajaba el fuego y consumía, entonces Dios mandó a hacer una calabacera, pues la semilla, y le cubrió, era calvo. Y él estaba feliz, contento, diciendo, si ve, Dios me manda una calabacera para que yo espere aquí el juicio de Dios, en lugar de estar postrado como Moisés. ¿Por qué no? ¿Por qué no oraba? ¿Sabe por qué? Por su orgullo ministerial, porque era profeta y porque la gente iba a decir, no se cumplió lo que Jonás dijo, entonces ese no es profeta. Le importa más su posición, su ministerio, que lo que Dios quiere hacer con la gente. Cuando Dios te muestre algo de alguien, métete en el piso a orar por él, para que la mano de Dios venga y detenga el juicio. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y pasó la noche y al otro día salió un sol, pero hermanos, un sol tremendo. Y dice la Biblia que hirió la calabacera, y la calabacera se levantó un gusano y se la comió. Y entonces ese sol hirió la calva de Jonás. Y ese dolor fue terrible. Y dice la Biblia que el hombre dijo, quiero morirme. Ese hombre solo pensaba en morirse. Bótenme en el agua, que me quiero morir. Me muero porque el sol me está dando en la cabeza. Y el Señor le dijo, a ver, Jonás, cuando estabas con la calabacera, ay, qué felicidad.
Pero cuando te quite la calabacera, ay, qué problema. Y así es usted y soy yo. Cuando Dios nos bendice y nos manda la calabacera, ay, ay, Dios es bueno, Dios es grande, ay, aleluya. Y cuando viene el sol de las pruebas, no vuelvo, no sigo orando, me voy, hago esto, lo otro. Y el Señor le dijo: así como tuve misericordia, tendré misericordia de Nínive. Y no lo destruyó. No lo destruyó. Y más adelante la historia, ¿sabe qué cuenta? Que es que Nínive le hizo un monumento a Jonás. Si Nínive hubiera sabido, como diciendo el Señor, ¿querías fama, hijo? Ahí te hicieron un monumento, míralo. Porque eso es lo que a nosotros nos gusta, el monumento. ¿Qué tal que Nínive hubiera sabido lo que nosotros leemos hoy en día? ¿Qué monumento ni qué nada? Ese profeta lo sacan corriendo. Quería que Dios nos destruyera, vino a darnos la palabra, pero estaba esperando que nos cayera fuego del cielo. Pero Dios en su infinita misericordia nos permite hoy oír, ver y leer. Tan hermoso, ¿verdad? ¿No les parece tan lindo? Mire, cuando usted lea la palabra, deleítese. Deleítese en estos 40 días, por lo menos. Yo decía: Señor, si a veces la gente no ora, si van a orar una hora. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos se dieron cuenta cuando los tres subieron al monte y bajaron diferentes. Y usted se da cuenta que después eso no le corrían el pie al Señor, iban detrás del Señor. Ahí se fue a orar al monte y se fueron con el Getsemaní. Y el Señor se fue a un tiro de piedra a 12 metros para orar a solas, porque entraba en lo más duro, en lo más crítico de su vida aquí en la tierra. Y ellos se quedaron mirándolo y seguro allá orando, y se quedaron dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño. Usted y yo necesitamos hoy liberar la visión, los ojos, porque estamos cargados de sueño, pereza, angustia, pesadez. Y el Señor Jesús les dijo: oiga, oren y velen para que no entren en tentación. La segunda vez les dijo: oren y velen. Y la tercera vez les dijo: ¿no habéis podido orar, velar conmigo una hora? Y los estudiosos de la oración siempre dicen a la gente: ore una hora. Y entonces usted pone el reloj allá al frente y comienza a orar. Y Señor, y te doy gracias. Y se le uy, eso es más duro, parece peor que una tortura china. Pero el Señor no la pone fácil. Empiece a orar por lo menos 5 minutos, pero hágalo de corazón. Hágalo con todo su ser. Pero antes dígale: Señor, perdóname. Porque el diálogo contigo es la oración. Y lo que yo aprendí desde chiquito, sí, yo oro y gracias, Señor. Y entre más bonito oro, ay, gracias, Dios. Y la luna y las estrellas. Y luego me voy al mar y vengo otra vez. Y gracias. Y se vuelve una poesía. Pero aquí el Señor nos habla que Jesús, cuando más crisis tenía, más oraba intensamente. A nosotros nos pasa lo de Elías: entre más crisis tenemos, más nos acostamos a dormir. Y tiene que venir el ángel y despertarnos y darnos de comer. Y tan bueno es el ángel que lo dejó durmiendo otro poquito y vuelve y lo despierta y le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Y 40 días caminó para buscar la presencia de Dios. Atrévete a hacer los 40 días de oración. Hazlo por ti, por tu familia, por tu iglesia, por tu país. Empieza con 5 minutos. Dígale al que está al lado: es para usted y es para mí. Por lo menos, ¿cuánto? Pero tenemos 3 turnos. No es que ore uno de los turnos, no. Vamos a orar 3 veces al día, como lo hizo Daniel.
a Daniel dijeron, sacaron un decreto: en 30 días todo aquel que adore a otro Dios que no sea el rey se ha echado al foso de los leones. Y dice la Biblia que la gente buscó, los enemigos de Daniel buscaron la forma, le miraron la vida como en una radiografía, una ecografía, le miraron y no le encontraron. Dice la Biblia, no había ninguna tacha en este hombre. ¿Y sabe dónde se le metieron? A su vida espiritual. Dijeron, entonces metámosle por el lado de la búsqueda de Dios. ¿Está entendiendo? Y dijeron, en 30 días todo aquel que ore a otro Dios que no sea nuestro rey se ha echado al foso de los leones. Y Daniel dijo, bueno, si no oro, me muero espiritualmente. Y si no oro, me echan al foso. Si oro, me echan al foso de los leones. Pero sigo vivo espiritualmente. Y él decidió por estar vivo espiritualmente antes de agradarle a los hombres. Y pasaron los 30 días y le llevaron la queja al rey. Y de una vez el rey dice, uy, me hicieron una trampa, porque era amiguísimo del rey. Hay gente que habla al oído de las personas que Dios te está ayudando para dañarte el caminado. Pero hoy yo te tengo buenas noticias. En 30 días que oró Daniel por la mañana, al mediodía, en la noche, lo echaron al foso de los leones. Pero el Señor lo guardó, y cuando lo sacaron, lo pusieron tercero en el reino. Cuando Dios está contigo, hermano, no hay plaga, no hay enemigos, no hay nadie que se levante cuando hay un pueblo que ora. Vienen los problemas porque lo echaron al foso de los leones. Porque es que usted quiere orar y pasar como Cupido, de nube en nube, de nube en nube. Y ay, eso es gloria. Usted tiene que ser procesado. Pero como usted está en la continua oración, orando en la mañana, en la tarde, en la noche, Dios te va a librar del foso de los leones. Dios le cerrará la boca a los leones. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Él está aquí. Tome esos 40 días. Ore por lo menos 5 minutos, desde las 3 de la mañana a 8 de la mañana. O sea, escoja cualquier horario de ahí. Luego en la tarde, de 3 a 8 de la noche, coja otros 5 minutos. Luego en la noche, de 8 de la noche a 3 de la mañana, otros 5 minutos. Como estamos mandando la oración por WhatsApp, pídale a sus líderes que se la manden. Ustedes recibieron a la entrada la tabla de la lectura de la palabra de Dios. Por favor, tómela. Tome esa tabla. Y estamos leyendo 3 capítulos diarios. Se los estamos mandando por el WhatsApp. Hoy tenemos, yo digo, Señor, qué maravilla hoy en día. ¿Si es así o no es así? Dígame, ¿no estamos en una época hermosísima? Entonces usted saca el tiempo, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, para leer la palabra. Hágase en un sitio y ahí se hace el devocional completo. Estamos mandando una adoración en la mañana y usted comienza a adorar al Señor. Luego escucha y lee, porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:3: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y cada día usted va leyendo. No tiene celular, no tiene WhatsApp, aquí tiene su tablet. Y ahí usted va diciendo, bueno, hoy estamos aquí 25. ¿Qué capítulos vamos? 11, 12 y 13 de Juan. Qué belleza esos capítulos de hoy, ¿verdad? Nos habla cómo el Señor Jesús le dieron ese perfume y llenaron ese lugar. Y Dios sanó y libertó y sacó a Lázaro del sepulcro. Y uno se goza de eso en la palabra. Pero ¿hace usted en la Biblia? ¿La Biblia? Mire, lo primero que usted tiene que hacer es orar por usted mismo. Que Dios le ayude a usted a ser un verdadero cristiano. Que me ayude, oren por mí, para que Dios me ayude a ser una verdadera cristiana.
a que cuando amamos la carta que Dios nos dejó, ese amor. Eso es como el novio cuando le mandaba una carta y usted la tiraba por allá porque a usted no le gustaba, no le importaba. Pero cuando usted está enamorado, ay, usted esperaba la carta, el telegrama, ahora es el WhatsApp, la videollamada. Y usted, ay, me escribió, ay, me dijo, ay, usted está allí. Y el Señor hoy también se lo manda por internet. Y usted es tan perezoso, dice, ay, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para tu amado? 3 capítulos diarios. Una adoración dura 7 minutos. La oración 5 minutos. Ahí ya son 22 minutos. Más 5 de la tarde, más 5 de la noche. ¿Cuánto es, hermana Marlene? 37 minutos. A la siguiente semana le añades otros 5 minutos. Y a la siguiente semana, ¿sabe cuánto estás orando? 1 hora. Y pasó el tiempo. ¿Y usted cómo está? Es como cuando los novios no los ve. ¿O cuántos fuimos aquí? Tuvimos nuestro novio. Cuando mi esposo me llamaba, acabábamos de dejarme en la casa, por Dios. Y llegaba a la casa y otra hora por teléfono. Tenían que ponerle un candadito a esos pequeñitos para que uno no llamara. Pero como él era el que llamaba, hasta después fue que dijeron, marca acá y marca allá. Pero ahora tenemos celular personal. Nadie nos escucha. Y por eso la gente guarda su clave, para que nadie mire las fechorías que escribe, perdón, las conversaciones que tienen. Hoy el celular está abierto de nuestro Padre Celestial las 24 horas. ¿Cuántos días nos quedan de este año? 36. Está a tiempo. Está a tiempo. Tome la decisión. Hágalo. Renuncia al espíritu de Jonás. Es egoísmo. Renuncia a lo que era el pueblo de Israel, que nunca quiso obedecer la palabra y se murieron en el desierto. Y sus hijitos fueron los que entraron a la tierra prometida. Lo más triste es que sus hijitos de 20 años para abajo no conocían la ley, porque estos papás nunca se la enseñaron, jamás. Pero Dios tuvo misericordia de esa generación, que Dios los tomó para entrar a la tierra prometida, y fueron los que conquistaron con Josué y Caleb, los 2 únicos que le creyeron al Señor. ¿Cuántos Josué y Caleb hay hoy acá? Póngase de pie, por favor, y digámosle al Espíritu Santo de Dios: Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Consagre su vida de oración. Dígale al Señor: mírame, Señor, lo primero que yo tengo que orar es por mí mismo. Quien lo reconozca en esta mañana, cierre sus ojos, coloque su mano en su pecho. Deje a un lado los 40, los 30 años de cristianos, las posiciones que tenemos en el ministerio, y digámosle al Señor: yo me humillo ante ti y reconozco en esta mañana que nos ayudes a hacer esta oración de 40 días. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Dile: Señor, cuéntale al Señor, cuéntale tu queja, tu pereza, tu fastidio, tu pérdida de tiempo. Tienes tiempo para todo, pero hoy digámosle al Señor, levanten sus manos, digámosle al Señor: gracias. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ministres, nos ayudes, que la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Adora al Espíritu Santo, adora al Señor. Él está aquí. Perdónanos, Señor. Cuánta gente se está perdiendo. Ayúdanos a ser libres de la anarquía, de la rebeldía,
de ser un pueblo contumaz y lleno de quejas, por añorar el mundo, por añorar las comidas del mundo, por añorar las bendiciones del mundo. Hoy, Señor, queremos volvernos a ti. Bautízanos con el espíritu de oración, bautízanos con el espíritu de gracia. Pídale al Señor que nos dé la gracia. Pídale al Espíritu Santo, dígale: Señor, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Para este niño que ha venido hoy por primera vez, amor, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Sí. Y todo el que haya venido hoy por primera vez, haga esta oración de fe y digamos: Señor Jesús, hoy te pido perdón. Dilo: hoy te pido perdón. Repite, amor: hoy te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Hazme un profeta tuyo. Hazme un profeta tuyo que predique tu palabra. Dame un corazón compasivo para ganar las almas y cumple tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus manos. Su nombre.